Dios, el premio que tenemos, que Dios, vamos a estar con Dios, y vamos a poder ver a Dios cara a cara. Como ustedes saben, siempre tengo problemas yo con esto. Como ustedes saben, estamos hablando, nuestro tema, estamos ya por casi un año me parece, se llama Desde Egipto a Canaán, y hoy día terminamos el libro de Éxodo, ¿verdad? El pueblo de Israel pasó, como ustedes saben, casi 2 años en el desierto de Sinaí, en el Mount Sinai, en el monte de Sinaí, y muchas cosas ocurrieron. El pueblo se estableció como pueblo, ya no eran ya un grupo de personas, esclavos que habían salido de Egipto, ahora era un pueblo establecido con leyes, con estatutos, con límites, ¿verdad? Y se quedaron ahí, dice Éxodo 40, los últimos versículos del Éxodo, cuando termina el libro de Éxodo, es básicamente la salida del pueblo del monte de Sinaí. Pero la historia del pueblo no terminó ahí. La historia continúa en Números. Y lo que dice el libro de Éxodo es que había una nube, una tremenda nube que estaba en el cielo, y cuando ellos terminaron de armar el tabernáculo, Dios les dio las instrucciones para armar el tabernáculo, para hacer el arca, qué es lo que tenían que hacer, Dios les dio las instrucciones. Cuando terminaron, esta tremenda nube que estaba en el cielo descendió y se posó en la entrada del tabernáculo. Ustedes se pueden imaginar qué tremenda panorama tenían los israelitas en el medio del desierto. Se posó en lo que le llamaban la tienda de reunión, que era básicamente lo que conocemos como el lugar santo. La gente no entraba al lugar santo, pero se reunían en el atrio, en la puerta de la tienda. Por eso se llamaba la tienda de reunión. Cuando la nube llenó el tabernáculo, dice que ni siquiera Moisés podía entrar porque la nube estaba cubriendo todo. El mismo relato aparece en Números 10 y ahí dan más detalles. Como dije, la historia continúa en Números, el libro de Números. El libro de Deuteronomio repite la historia, pero la historia básicamente continúa en el libro de Números. Dice que estuvieron 2 años, en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Cuando la nube descendió, se quedó ahí hasta 2 años, desde que salieron de Egipto, este es el tiempo, estuvieron 2 años ahí. La nube se levantó y el pueblo ahora comenzó a seguir a la nube. Esa era la señal que tenía. Cuando la nube se levantaba, comenzaba a avanzar, ellos la seguían. La nube en la noche parecía una columna de fuego. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Cuando la nube avanzaba, ellos avanzaban. La primera tribu en salir era la tribu de Judá. Cuando la tribu de Judá salía, porque era la primera que estaba en la entrada del tabernáculo, los levitas comenzaban ahora a preparar el tabernáculo, a desarmarlo. Cuando lo desarmaban, la tribu de los levitas llevaban el tabernáculo y las otras tribus comenzaban a ir detrás. Esto demoraba días, ustedes saben, estamos hablando de miles de personas, si no millones en este momento. Entonces, que salir una tribu demoraba bastantes días y caminaba todo el pueblo, una columna caminando en el medio del desierto hasta que la nube les decía que se detuvieran. Cuando eso ocurría, Moisés tenía toda una liturgia, tenía toda una ceremonia. Cuando la nube se levantaba, dice en Números 10, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Siempre Moisés decía eso cuando la nube se levantaba. Desarmaban el tabernáculo, caminaban, y cuando ellos se detenían, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y la nube volvía y se ponía en el tabernáculo y ahí se quedaba hasta que llegaba el momento de detenerse de nuevo. Dice la Biblia que los llevaron hasta el desierto de Parán. Y como ustedes saben, a este punto estamos hablando que los israelitas habían visto grandes maravillas del pueblo, de lo que Dios hacía. Vieron cómo salía agua de la roca, vieron cómo el mar rojo se abrió. Cuando tenían hambre, Dios les dio el maná del cielo. Pero ahora también, y esto lo vimos, hay un relato similar en Éxodo, que comenzaron a decir: bueno, tenemos comida, pero ¿dónde está la carne? Oh, cómo echamos de menos lo que había en Egipto, los melones, la carne, el pescado de Egipto. Y lo único que vemos ahora es este maná. ¿Se pueden imaginar ustedes? Dios les estaba dando este regalo del cielo, el maná. Y los israelitas, después de algunos años comiendo maná, que este es el alimento de los ángeles, ahora dicen: queremos carne, queremos otra cosa. Y lo único que vemos es este estúpido maná. Eso básicamente sea los israelitas. Y
estos reclamos, estos complaints, también afectaban a Moisés, porque Moisés también era un hombre, ¿verdad? Y Moisés ahora, sintiendo la presión, iba a Dios y le dijo a Dios, mira Dios, ¿engendré yo millones de hijos? ¿Soy yo acaso el padre de todo esto? ¿Por qué tengo que hacer yo todo esto? Yo no puedo seguir esto solo. En una parte Moisés le dijo a Dios, mira, estos tipos están a punto de apiedrarme. Entonces Dios le dijo a Moisés, le dijo, mira, la carga yo sé que es muy pesada para ti, por lo tanto tráeme 70 ancianos y pónelos en la puerta del tabernáculo. Y lo que yo voy a hacer, y esto es importante, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás solo. Yo quiero poner detalle, quiero poner un poco de atención en estos versículos porque entender lo que está pasando aquí explica bastante muchas de las cosas que ocurrieron después, como la rebelión de Coré, ¿se acuerdan cuando lo tragó la tierra? Muchas de esas cosas se explican por estos versículos. Lo importante de entender aquí es que Dios no era un Dios exclusivo de Moisés. Dios no es un Dios exclusivo que solamente hablaba con Moisés. Dios se comunicaba con el resto del pueblo y ponía este espíritu, el Espíritu Santo, en el pueblo. Ahora, Dios era disponible para todos, pero la relación que tenía cada una persona individual con Dios era probablemente diferente. Algunos tenían una relación más cercana con Dios que otros, pero todos tenían acceso a Dios. Dios no era un Dios exclusivo para Moisés. Pero Moisés hablaba con Dios cara a cara, y eso es importante. A pesar de que todos tenían una relación con Dios, algunos tenían una relación más alta, Dios había elegido a Moisés para que lo representara. Y Moisés, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con Dios. Muchas veces nosotros y algunas personas podemos decir, yo quiero tener una buena relación con Dios. Es bueno eso, ¿verdad? Decir, yo quiero tener una excelente relación con Dios. Yo quiero que Dios, mi corazón, sea el corazón que Dios quiere que yo tenga. Yo quiero que lo que yo hago, digo y pienso sea lo que Dios quiera que yo haga, diga y piense. Yo quiero ser una buena persona, quiero ser una persona cristiana que sigue al Señor, que es temeroso de Dios. Esos son buenos deseos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo en mi pelea veo que mi hermano Rafael es mucho más cristiano que yo? ¿Verdad? Y veo que es como que él tiene una relación más estrecha con Dios. ¿Cómo? Entonces yo digo, bueno, Rafael es como mi modelo, quiero ser como él. Pero después puedo decir, bueno, si Dios habla conmigo, ¿por qué yo no puedo ser como Rafael? ¿Por qué Dios no habla con Dios conmigo así como él habla con Rafael? ¿Por qué no? ¿Se dan cuenta cómo esto puede cambiar? O sea, es bueno tener esos deseos. Entonces lo importante que entendamos aquí es que Dios se comunicaba con el resto del pueblo. Y pasó algo más, para enfatizar el punto, pasó otra cosa más en este mismo detalle. Dice que se reunieron los hombres y Dios tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 60 varones y ellos profetizaron. Y no dejaron de profetizar. Qué interesante, ¿verdad? Estos varones de Dios, Dios le dijo, mira Moisés, hazme una lista, escribe 70 nombres, tráelos acá al tabernáculo y les voy a dar mi espíritu. Esta idea ahora del espíritu de Dios, que lo tienen unos un poco. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le pidió a Elías, si yo te miro, le dijo, dame una doble porción de tu espíritu? ¿Verdad? Bueno, la idea de esta doble porción es esta relación más estrecha con Dios. Quiero ser yo amigo de Dios, quiero ser más amigo de Dios. Más o menos esa es la idea. Todos tenían el espíritu de Dios, todos podían profetizar. Pero Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero ocurrió algo más. Dice que habían en el campamento 2 personas que estaban en la lista que Moisés hizo. Estas personas estaban en la lista, incluso dan los nombres, Eldad y Medad. Y estas personas dicen que no fueron, por algún motivo que no se explica, tal vez no les llegó el memo, como decimos nosotros, tal vez no llegó al campamento, era grande. Estas 2 personas quedaron donde estaban, en el field, en el campo, en el campamento, en alguna parte se quedaron, pero estaban en la lista. Y dice que el Espíritu de Dios de todas maneras se posó en estas personas y estos comenzaron a profetizar en donde estaban, no en la carpa del templo, no en el tabernáculo. Profetizaron en el lugar donde ellos, cualquiera que sea el lugar donde estaban. Entonces dice que un varón, un joven, fue corriendo a Moisés y le dijo, mira, le dijo, hay 2 personas que están profetizando. Y le dio los nombres, Eldad y Medad. Y aquí esta parte es interesante lo que ocurrió aquí.
La Biblia dice que sobre los cuales también se puso el Espíritu y que no estaban en el libro. Entonces aquí ocurrió algo bien interesante. Cuando el joven le dijo a Moisés, hay dos personas profetizando que no son del grupo, ¿verdad? Alguien inmediatamente se levantó. ¿Saben quién fue? Josué. ¿Y qué dijo Josué? Señor, dijo Moisés, páralos, impídeles, no los dejes que profeticen. Qué interesante esto, porque Josué, que también era un siervo de Dios, estaba bastante joven Josué en este momento, no quería que los otros profetizaran. Se parece, recuerda la historia de Cristo cuando había unas personas que estaban haciendo milagros y llegaron con Cristo los apóstoles y dijeron, mira, estos dos están haciendo milagros, pero no son de los apóstoles, no son de nuestro grupo, no son miembros del club, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Cristo? Déjalo, le dijo, porque si están con nosotros es porque no están en contra de nosotros. Y es lo mismo que le dijo Moisés, pero Moisés fue más claro. ¿Tienes celo por mí? Es como que a Josué le dio celo que yo tengo mi grupo, somos ustedes, somos adventistas, tenemos que predicar el Evangelio, pero hay otro grupo allá que no son adventistas y que están predicando el Evangelio. ¿Por qué lo tienen que hacer? Dios, ¿por qué tú permites que se ocurra? Celo, ¿verdad? Es bueno, pero a la vez es bueno que yo tenga celo por las cosas de Dios. Pero esto se puede transformar. Y Moisés le dijo, teniendo mucha más experiencia, le dijo, ojalá que Dios pusiera el Espíritu en todo el pueblo y que todo el pueblo profetizara. Eso es, cuando nosotros decimos nosotros somos pueblo elegido de Dios, ojalá todo el mundo fuera el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Entonces, entender esto es importante para entender de que Dios se comunicaba con todos. Y esto no es nuevo aquí. Cuando leímos en Éxodo 24, Dios le pidió lo mismo a Moisés. Mire, dice, trae 70 varones. ¿Se acuerdan? Esto lo revisamos, lo estudiamos nosotros. Trae 70 varones y llévalos al pueblo. Quizás eran los mismos, otros, no sé. Y dice que ellos fueron al monte. ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Se acuerdan lo que vieron? Dice que vieron a Dios. Y en los pies de Dios había como un mar, una alfombra, como un zafiro. ¿Saben de qué color es el zafiro? Azul. Un azul profundo. La comparación que dice la Biblia es que era como el cielo cuando está descubierto, cuando no hay una nube y uno puede ver ese azul profundo en lo alto del cielo. Así fue lo que vieron en los pies de Dios. Y dice que ellos se alegraron, comieron y bebieron en la presencia de Dios. Y había una idea que el que mira a Dios muere. Ninguno de ellos murió. Vamos a hablar de eso en otra predicación. Pero Dios no era un Dios exclusivo del pueblo. Dios no es un Dios exclusivo para mí. Dios no es un Dios exclusivo para ti. Pero yo sí puedo tener, y tú sí puedes tener una relación exclusiva con Dios. Todos podemos. Quiero enfatizar en esto, porque esto, como les dije, es muy importante para entender esta idea, lo que ocurre exactamente en los versículos del número de los siguientes capítulos. Antes de eso, vamos a repetir lo que siempre hemos dicho, porque también esto es importante. El pecado comienza de no pecado, ¿verdad? Y la Biblia es bien clara en el versículo de Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que maldad se halló en tu corazón. Bien claro, el pecado comienza de no pecado. Pero lo otro es que el pecado también es difícil de reconocer. Cristo varias veces, esta una de las veces dijo, tengan cuidado, muchos van a venir en mi nombre, diciendo yo soy, el tiempo está cerca. Las cosas que decimos nosotros, ¿verdad? Cristo viene pronto, pero Cristo le dice, no lo sigas, van a engañarlo. Incluso la Biblia dice en una parte que en el tiempo del fin, incluso los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque el pecado es difícil de conocer. El pecado comienza de no pecado y es difícil de conocer. Eso significa que el pecado se puede estar desarrollando en mí, estando en la presencia de Dios, se desarrolla el pecado en mí y yo no me voy a dar cuenta. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Como les decía yo, lo otro que quieren decir también es que el pecado es una progresión desde la maldad a la muerte. El pecado es la acción, reconocemos el pecado, pero la maldad es lo que está detrás del pecado. Y Santiago, esto lo hemos visto muchas veces, yo creo que si se lo aprenden de memoria este versículo, sería muy bueno.
cuando uno es tentado por sus propios malos deseos, ¿verdad? Es lo que decía Juan en la escuela sabática. Satanás nos tienta a nosotros algunas veces, pero algunas veces nos tentamos nosotros mismos por los malos deseos, la maldad, la iniquidad. Pablo decía el misterio de iniquidad. Cuando los malos deseos los arrastran y nos seducen, produce la maldad. Cuando la maldad ha sido concebida, cuando el mal deseo se establece, se llama maldad ahora, iniquidad, dice que engendra el pecado, da nacimiento al pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿qué ocurre? La muerte. Cuando el pecado es consumado, nos lleva a la muerte. Entonces, el pecado es una progresión desde la maldad hasta la muerte. Porque toda alma que pecara, esa morirá. Toda esta introducción es para entender lo que está pasando aquí. Este es uno de los versículos muy debatidos entre los teólogos. ¿Qué fue exactamente? Hay diferentes interpretaciones. Son 3 versículos que vamos a analizar, vamos a disectar. Dice: Miriam y Aarón, María para los en español, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Porque en realidad él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente Moisés ha hablado a Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Recuerden, decíamos que Dios hablaba con distintos del pueblo. Y después la Biblia recalca, y esto es lo que los teólogos nos explican bien, que tiene que ver que Moisés haya sido un hombre humilde, ¿verdad? Tal vez quiere poner en contraste lo que está pasando anterior con esto. Lo vamos a analizar en detalle. Pero estas son las 3 cosas. Primero, hablan en contra de la mujer cusita. Después reclaman de que Dios habla con ellos y con Moisés. Es como diciendo: Dios habla conmigo también, porque Moisés tiene que ser el líder, ¿verdad? Y lo otro que la Biblia dice: bueno, Moisés era un hombre muy humilde. Que vamos a ver un poco a los participantes de esto. La mujer cusita que ellos están hablando, y esta es una de las interpretaciones de la Biblia. Yo hablé con un amigo judío y les pregunté sobre este versículo y me dijo, esto es la base de las leyes de slander, que le llaman, las leyes de difamación. Porque Moisés realmente se casó con esta mujer, ¿verdad? Que no era judía. Y es verdad lo que ellos estaban diciendo, no era un gossip, no era un rumor, era verdad. Pero aunque fuera verdad, ellos no tenían derecho a hablar en contra de él. Entonces ahí los judíos sacaron las leyes de gossip. Pero yo creo, y otros, que existe algo más profundo en esta discusión. Existe algo más oculto en el corazón. El hecho de que reclamaran contra la mujer cusita era una consecuencia de algo más profundo, algo más siniestro que estaba pasando en el corazón de ellos, y ellos no se estaban dando cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque los que defienden esta posición dicen que Cus, ¿se acuerdan ustedes que cuando Noé salió del arca, tuvo 3 hijos que entraron al arca? Ham o Cam, Jafet y Sem. Todos los pueblos que descienden de Sem eran pueblos básicamente en la línea de Dios. Pueblos que no eran judíos, pero adoraban a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo Abraham le dio los diezmos a alguien, a Melquisedec? ¿De quién era este Melquisedec? No se sabe. Bueno, era un descendiente de Sem, que adoraba a Dios. Para los judíos, lo mejor era casarse con otro judío. Pero si no te casabas con un judío, era bueno también casarse con un hijo de Abraham. Por ejemplo, Isaac se casó con una prima. Jacobo no se casó con una prima de él. Eran hijos de Abraham, ¿verdad? O lo mejor, si no te casabas con un hijo de Abraham, era casarse con un hijo de Sem, descendiente de él. Esa era la línea. Era completamente prohibido casarte con un hijo de Cus. Los cusitas era Cam era el hijo que aborreció a Noé, ¿verdad? Dicen que eran los africanos, llegaron allá. Eso eran los descendientes de Nimrod, que construyó la torre de Babel. Ese tipo de personas eran hombres bien fuertes, grandotes. Pero este Cus no era actually Cus de la tribu de Cus, de los descendientes, sino que eran los hijos de Madián, que también se le llamaba Cus. Era una letra de diferencia que había entre los dos nombres. Y en la única parte que se habla de esto es en el libro de Habacuc, que dice: he visto el campamento de Cusán y los moradores de Madián. Lo que está hablando no es de los cusitas, hijos de Ham en Noé, sino que está hablando de los hijos de Madián. ¿Y quién era Madián?
Bueno, ustedes saben que Abraham se casó con un segundo matrimonio que tuvo con Ketura y tuvo varios hijos, uno de ellos era Madián. Ellos eran adoradores del Dios único. Y dice que Abraham los mandó lejos porque no quería que se mezclaran con Isaac, pero de todas maneras los mandó al oriente. ¿Recuerdan cuando Cristo nació? ¿Quiénes fueron los primeros que vinieron? Los pueblos del oriente, los magos de oriente. ¿Por qué? Porque ellos conocían al Dios verdadero y sabían que en Israel iban a nacer al príncipe. Entonces, los descendientes de Madián era Jetro, el papá de Miriam. O sea que Miriam era una semita. Entonces no había tanto problema en el casamiento. Lo otro que Dios llamó a Moisés después que se casó con Séfora, ¿verdad? Uno dice, bueno, es un líder y se va a casar con esta mujer. Pero Dios lo llamó cuando Moisés ya estaba casado y con hijos. Entonces este reclamo no tiene tanto sentido. Por eso que los comentaristas dicen que lo más profundo era otra cosa que está justamente con lo que estaba diciendo al principio, donde ¿por qué Dios habla con Moisés y habla conmigo? ¿Por qué Moisés es el líder si Dios también habla conmigo? ¿Verdad? Vamos a hablar un poquitito de Miriam, es la otra persona que está aquí. Me gusta mucho esta foto porque ¿dónde está? ¿Pueden ver a Miriam ahí? ¿Quién es Miriam? Exactamente, la pequeñita, ¿verdad? Cuesta mirarla. ¿Es por qué? Porque Miriam siempre era así, siempre estaba ayudando en el background, ayudando por detrás. La participación de Miriam era tan importante, pero no se menciona en la Biblia, que no sabemos lo que hubiera sido Moisés sin Miriam. Miriam fue la que cuando los papás pusieron al niño en el río, Miriam fue la que lo siguió, que estuvo cuidado de él, y cuando vio que la hija del faraón lo encontró y la hija del faraón dijo, este es un niño judío, ella fue la que rápidamente pensando dijo, ¿quieres que te traiga a una judía para que lo cuide? ¿Verdad? Antes que alguien dijera, mira, yo tengo una amiga, no, Miriam inmediatamente. Y Miriam fue la que fue a buscar a la mamá de Moisés. ¿Se dan cuenta de la participación de Miriam? No solamente eso. Éxodo 15, dicen que entonces Miriam la profetiza, ¿verdad? O sea, Miriam era una profetisa. Dios se comunicaba directamente con Miriam. Ahora, Miriam no hablaba cara a cara con Dios como Moisés, pero Dios se comunicaba con ella y Miriam tenía una relación con Dios. Entonces, vamos a volver a lo que ellos dijeron, y que esto es el centro. El otro asunto de las leyes de Slander es importante, pero no es el punto más importante. Solamente por nosotros no solamente por Moisés ha hablado Jehová, Miriam había profetizado, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Se acuerdan ustedes de lo que leímos recién? Se enalteció tu corazón por causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Este celo que mostró Josué, ¿verdad? Yo quiero tener una relación más directa con Dios. Se transforma en esto. ¿Por qué él puede tener esa relación con Dios y yo no? Es bastante parecido a lo que pasó en el cielo. Había un ángel importante que tenía una relación muy estrecha con Dios. Tan estrecha este ángel que Dios lo había puesto en un lugar elevado por esta relación que tenía con él. Pero había otro ángel, Michael, que hablaba directamente con Dios. Y al principio, como dijimos, el pecado comienza de no pecado. Tal vez comenzó, yo quiero tener una relación parecida a la que tiene él. Y se transformó en, yo quiero esa relación. Quiero ser mejor que él. Y saben que esto no llega solamente ahí. Después puede ser cuando yo logro ese puesto, quiero un más. Ahora yo quiero ser como Dios. O sea, esto puede llevar a consecuencias mucho más altas. Por lo tanto, Dios en este punto, esta maldad, este evil que se estaba representando en el corazón de Aarón y Miriam, que no lo podían reconocer, Dios tenía que detenerlo. ¿Y saben que lo tenía que detener? Por amor a ellos, por amor a Miriam y Aarón. Porque si Dios dejaba que esto ocurriera, ¿cuál es el resultado del pecado? La muerte. Y con Satanás, que fue el nombre que después se le dio a este ángel, fue arrojado del cielo porque él quiso ser como Dios, fue el extremo. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a tratar de pensar, está hablando de lo que ocurre en el cielo, vamos a tratar de pensar lo que está ocurriendo en el campamento ahora. Perfecto eras en todos tus caminos, profetizaba con Dios, hablaba con Dios directamente. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, desde pequeñita Miriam cuidando a Moisés.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Esa multitud de tus contrataciones es las cosas que hacías diariamente. Todas estas cosas que hacías, ayudando a Dios, de repente te diste cuenta, yo estoy haciendo todo esto y yo no tengo todos los créditos que este otro tiene. Entonces se llenó de iniquidad y el resultado fue pecado. Por lo tanto, dice Dios, yo te eché. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Qué triste, ¿verdad? ¿No es la tristeza a ustedes tener una relación tan profunda con Dios y después apartarse tanto de Dios? Esto ya siempre me equivoco con él. Ahora, entonces dice que Jehová descendió de la columna de fuego, de la columna de humo. Se le puso en la puerta del santuario. Le dijo a Miriam, a Aarón y a Moisés que salieran. Interesante, mire, estaba dentro del santuario, donde estaban los levitas. Y ahora Dios le habla a Miriam y a Moisés. Dios comienza con esto y dice, escuchen mis palabras. Cuando hay profeta entre ustedes, acuérdense, Miriam era una profeta. Miriam hablaba directamente con Dios. Yo me aparezco en visión y en sueños, pero no con Moisés. Con Moisés yo hablo cara a cara, porque Moisés es fiel en mi casa, porque hablaré cara a cara con él y él verá mi presencia. Qué fuertes palabras, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que en ese momento Dios le dice, ahora, porque tú no tuviste temor de hablar contra Moisés. Es la pregunta que le hace Dios ahora, ¿por qué no tienes temor de hablar contra Moisés? Entonces dice que la nube en ese momento se levanta del santuario, la nube que estaba ahí, se levanta del santuario y Miriam se llenó de lepra. Qué triste lo que está pasando, ¿verdad? Para que no perdamos, uno en este punto dice, mira, tiene lepra, estaba pecando, mire lo que le ocurrió. Pero no perdamos la perspectiva. Esta era Miriam. La niña que ayudaba a Moisés. La que Moisés sin Miriam no hubiera sido Moisés. La que cuidó de Moisés. Me gusta esta otra foto. Esta foto muestra a Miriam dándole el niño a la princesa. Estas otras dos muestran a Miriam cuidando al pequeño Moisés con Aarón al lado. Qué interesante. Miriam desde pequeñita cuidando a su hermano menor. De eso estamos hablando. Después tenemos a Miriam, la profetisa. O sea, no perdamos la perspectiva de esto. Miriam era una sierva de Dios. Y dice que miró Aarón a Miriam ahora. Y lo que hizo fue, clamó a Moisés. Y en el fondo clamó a Dios. Y le pidió que la sanara. Y Moisés clamó a Dios. ¿Creen ustedes que Miriam también no cayó de rodillas en este momento y le pidió a Dios que la perdonara? ¿No creen ustedes que Miriam buscó el rostro de Dios en oración en este momento? ¿No creen que Miriam se arrepintió del pecado y le pidió a Dios que la sanara? Porque Miriam era el pueblo de Dios. Miriam era el pueblo que invocaba el nombre de Dios. Perdimos la transmisión por algún motivo. Le pasó al equipo. Parece que nos detuvimos aquí un poco. ¿Se dan cuenta cómo ustedes ahora, cuando vemos esta situación, cuando Miriam ahora se arrodilla delante de Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios la sanó. Porque eso decía el versículo que estábamos leyendo, ¿verdad? Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humilla a sí mismo y busca mi rostro en oración, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde el cielo oiré sus ruegos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿a quién nos parecemos más? ¿Nos parecemos más a Moisés, que hablamos directamente con Dios? ¿O nos parecemos más a Miriam y Aarón? Oh, okay, gracias. Vamos a tratar de... De todas maneras están... Manuel se puede mover, creo que es el último slide que queda, si Manuel lo puede mover de allá. Y eso tal vez nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Muchas veces nosotros cometemos pecados. Y un amigo me dijo, nosotros somos las víctimas de nuestros propios demonios. Nosotros nos creamos nuestros propios demonios. Muchas veces el pecado que cometemos es tan vergonzoso que no nos dan ni ganas ni de hablarle a Dios. Pero otras veces no es que nosotros cometimos pecados, sino que somos la consecuencia de alguien y nosotros estamos pagando la consecuencia. Muchas veces firmamos un papel ahí y después tenemos el problema de la deuda y nos afligimos con Dios, ¿cierto? Una vez me pasó a mí que me propusieron un negocio y yo firmé el papelito, ¿sabes? Y después me empezaron a llegar las cuentas, yo no quería pagar y bueno, el crédito que se me arruinaba. Y tuve años, yo creo, sufriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí, Dios? Nosotros somos el pueblo que invocamos el nombre de Dios. Y si nosotros nos buscamos a Dios, cuando dice humillarse el rostro, significa que tenemos que reconocer que nosotros no podemos resolver el problema por nosotros mismos. Eso es el orgullo. No, yo puedo hacerlo. Yo traté de resolverlo, hablé con abogados, ahí no pude. Tenemos que humillarnos y buscar a Dios. Y después dice buscar a Dios en oración y apartarnos del mal. Apartarse del mal no significa necesariamente que voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para poder buscar a Dios. Apartarse del mal significa buscar el rostro de Dios en oración. Porque tal vez nosotros nos parecemos más a Miriam que a Moisés. Tal vez nosotros estamos haciendo todo este trabajo en el background y nadie nos da los créditos, no soy el que está aquí adelante. Y muchas veces nosotros, así como todos, caemos. Porque fue Miriam la única que cometió pecado. ¿Será que Moisés también cometió pecado? Y no estoy hablando de Moisés antes que Dios lo llamara, cuando estaba en Egipto y mató al egipcio, o cuando estaba en el desierto. Estoy hablando después que Moisés hablaba directamente con Dios. ¿Será que Moisés le quitó la gloria a Dios una vez? ¿Será que una vez Moisés, en vez de exaltar a Dios, se exaltó él mismo delante del pueblo? ¿Será que Moisés pecó contra Dios? Todos pecamos. Pero cuando estamos en este problema, lo que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. Porque si buscamos el rostro de Dios en oración, la Biblia dice que Dios escuchará nuestros ruegos. Dios mira lo que nos está pasando. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo, yo he visto cómo el pueblo ha sido maltratado. Yo he escuchado los clamores que ha tenido el pueblo. Yo estoy concerned, estoy afligido de lo que está ocurriendo, por lo tanto voy a bajar y los voy a salvar. Porque si buscamos el rostro de Dios en oración, Dios dice que desde el cielo escuchará nuestros ruegos, perdonará nuestros pecados y nos sanará. Amén.